Bienvenidos a este video donde realizaremos la secuencia de movimiento número 9 de circuitos electroneumáticos. En este caso, la secuencia de movimiento está dada por esta descripción resumida. Sería A+, B+, B-, A-, C+, C-. En este caso, vamos a continuar trabajando con el circuito neumático de los videos de las secuencias 6, 7 y 8. Que es el que tenemos en esta imagen, compuesto por 3 cilindros de doble efecto, cada uno de ellos comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. Las válvulas poseen accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte, y sus puertos se encuentran conectados de la siguiente manera. Todos los puertos 1 se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado, puertos 2 y 4 conectados a los terminales de los cilindros y puertos 3 y 5 son escapes montados sobre el cuerpo de las válvulas. El cilindro de la izquierda lo denominamos cilindro A, el del medio cilindro B y el de la derecha cilindro C. La secuencia de movimiento que queremos realizar es tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento A+, B+, B-, A-, C+, C-. Es decir, que primero se extiende el cilindro A, luego se extiende el cilindro B, luego el cilindro B hace su retroceso, luego el cilindro A hace su retroceso y finalmente el cilindro C se extiende y luego retrocede. Y cada vez que presionemos este botón de arranque se debe realizar la misma secuencia de movimiento. A continuación pasaremos a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática, en este caso estoy usando la versión 4.2 y ya tengo construido el circuito neumático, compuesto por los 3 cilindros y las 3 válvulas de 5 vías, 2 posiciones. Recuerden que este video fue construido en el video de la secuencia número 6. Si quieren ver más en detalle cómo se realizó la construcción de este circuito neumático, abajo en la descripción les dejo el enlace a ese video y también se los dejo por aquí en una tarjeta. Vamos a pasar directamente a la construcción del circuito eléctrico que nos permite realizar la secuencia de movimiento deseada. Para ello, vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos y luego símbolos ladder. Y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios que vamos a organizar de esta forma. 24 voltios a la derecha, 24 voltios a la izquierda, 0 voltios a la derecha. Luego vamos a traer el pulsador de arranque, vamos a llamarlo Start, y con este pulsador queremos que inicie el movimiento del circuito, que en este caso sería la extensión del cilindro A. Para producir la extensión del cilindro A tenemos que conmutar esta posición, es decir que tenemos que energizar a este solenoide que vamos a llamar S1. Para energizar el solenoide lo hacemos a través de un relé, entonces traemos la bobina de un relé, vamos a llamarlo R1, conectamos estos dos componentes de esta forma, de modo que al presionar el botón energicemos R1. R1 se mantendrá energizado mientras el botón esté presionado, pero como queremos solamente presionarlo una vez y que se mantenga energizado, entonces tenemos que crear una línea de memoria. Para ello traemos un contacto normalmente abierto de ese relé R1 y lo conectamos de esta forma. De este modo, al presionar el botón, se energiza R1, este contacto se cierra y mantiene energizado a R1 independientemente de que soltemos el botón. Luego vamos a traer otro contacto normalmente abierto de R1 y con este contacto vamos a energizar al solenoide S1. Conectamos de esta forma estos elementos y luego con las demás líneas del circuito. Con esto tenemos que al presionar el botón de arranque se energiza R1, estos dos contactos se cierran
Este para mantener energizada a la bobina R1 y este para energizar a S1 que conmuta esta posición y produce la extensión. Aquí podemos verlo. Ahora vamos a continuar con el segundo movimiento, que sería B+. Para producir B+, tenemos que haber cumplido una condición y es que el cilindro A se haya extendido totalmente. Entonces, vamos a ubicar un final de carrera que vamos a llamar FCA2 en la posición totalmente extendida del cilindro. En este caso tengo los cilindros configurados con una carrera de 1000 milímetros. Entonces acá vamos a ubicar el final de carrera en la posición de 1000 milímetros. Traemos un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA2 y entonces con este final de carrera vamos a energizar este solenoide S2, que es el que conmuta esta posición y produce la extensión del cilindro C. Entonces vamos a traer la bobina de un segundo relé R2 y luego a través de un contacto normalmente abierto de R2 vamos a energizar al solenoide S2. Vamos a simularlo. Tenemos aquí A+ y luego B+. Ahora vamos con el tercer movimiento, que sería B-. Para producir B- se tiene que haber cumplido una condición y es que el cilindro B haya alcanzado su posición totalmente extendida. Por lo tanto, vamos a introducir un final de carrera que vamos a llamar FCB2 ubicado en la posición final del cilindro, que son los 1000 milímetros. Y para producir ese movimiento tenemos que conmutar esta posición de la válvula, lo cual se hace desenergizando al solenoide S2. Ese solenoide S2 fue energizado en esta línea por medio del relé R2. Entonces, si desenergizamos a R2, estaríamos desenergizando a S2 y produciríamos B-. Entonces, esto lo vamos a hacer con un contacto normalmente abierto de este nuevo final de carrera FCB2, el cual va a alimentar a un tercer relé R3. Conectamos estos dos elementos de esta forma y luego traemos un contacto normalmente cerrado de este relé R3 y lo vamos a ubicar en la línea donde estábamos energizando a R2. De este modo tendríamos que cuando el cilindro B toca el final de carrera FCB2, energiza al relé R3 y entonces este contacto se abriría desenergizando R2 y este contacto se abriría desenergizando a S2. Si lo simulamos podemos ver A+, B+, y aquí empieza a suceder este inconveniente, y es que la válvula empieza a conmutar una posición, luego otra, una posición, luego otra, y así sucesivamente, y nunca se produce B-. ¿A qué se debe esto? A que tan pronto como el cilindro B va a abandonar su posición totalmente retraída, deja de tocar a este final de carrera FCB2. Entonces este contacto se abriría desenergizando a R3 y este contacto se cerraría. Recordemos acá que el cilindro A está totalmente extendido pisando este final de carrera, entonces este contacto estaría cerrado. Si tenemos este cerrado y este cerrado, se energiza R2, este contacto se cierra, se energiza S2, se conmuta esta posición, entonces el cilindro avanzaría y volvería a tocar a este final de carrera, lo que haría que este contacto se cierre, se energiza R3, aquí se abre, se energiza R2, se energiza S2, se conmuta esta posición, el cilindro se devuelve un poquito y tan pronto como abandona, vuelve a pasar que este contacto se abre, se energiza R3, este contacto se cierra, estos dos están cerrados, entonces se energiza R2, se cierra acá, se conmuta
S2, esta posición de la válvula avanza y así sucesivamente se estarían desactivando y activando los relés R2 y R3 que estarían conmutando las dos posiciones de la válvula. Entonces, para solucionar este inconveniente, lo que tenemos que hacer es mantener a R3 energizado, de modo que este contacto siga abierto, se quede conmutada esta posición y se dé el retroceso del cilindro. Entonces, vamos a traer una línea de memoria para este relé R3, entonces sería un contacto normalmente abierto de R3 instalado de esta forma. Simulamos, podemos ver A+, B+, y ahora sí se produce B-. Ahora vamos con el cuarto movimiento, que sería A-. Para producir A- tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro E haya alcanzado su máxima retracción. Entonces vamos a ubicar acá un final de carrera FCB1 en la posición 0 del cilindro. Y con ese final de carrera nos vamos a encargar de producir A-. Para producir A- tenemos que conmutar esta posición de la válvula, para lo cual tenemos que desenergizar al solenoide S1. S1 fue energizado por medio de esta línea, a través del relé R1. Entonces, si desenergizamos la bobina del relé R1, estaríamos desenergizando al solenoide S1. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de FCB1 y con este contacto vamos a energizar un cuarto relé R4 con el cual desenergizaremos al relé R1. Al inicio, cuando todos los cilindros estén totalmente retraídos al inicio de la secuencia de movimiento, este final de carrera FCB1 va a estar siendo tocado por el cilindro E. Eso quiere decir que este contacto, a pesar de ser normalmente abierto, estaría cerrado y estaría energizando a este relé R4 si lo conectamos directamente. Entonces aquí tenemos que poner una segunda condición para generar la activación de R4. Esa segunda condición normalmente es lo que haya pasado inmediatamente antes en el circuito. Y lo que pasó antes acá fue que R3 fue energizado. Entonces, pongamos una segunda condición con R3. Traemos un contacto normalmente abierto de ese relé R3 y esa sería nuestra segunda condición. Entonces, con esas dos condiciones del final de carrera y de R3, energizamos a R4 y luego con R4 vamos a desenergizar a R1, para lo cual vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R4 y lo vamos a ubicar en esta línea. ¿Qué tendríamos con esto? Entonces, cuando el cilindro B retroceda y toque este final de carrera, este contacto se cierra. Este ya ha sido cerrado por la condición anterior, entonces la energía vendría por esta línea, energizaría R4. Al ser energizado R4, este contacto se abre, desenergiza R1, estos dos contactos de R1 se abren y entonces este último contacto hace que S1 sea desenergizado. El resorte devuelve la válvula a esta posición y se produce A-. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, B- y A-. Finalmente vamos con los movimientos del cilindro C. Para producir C+, tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro A haya alcanzado su máxima retracción. Entonces vamos a instalar un final de carrera FCA1 en la posición 0 del cilindro A. Para producir C+, tenemos que conmutar esta posición, es decir que tenemos que energizar a este solenoide que vamos a llamar S3. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCA1 con el que vamos a energizar al solenoide S3 por medio de un relé. Al inicio de la secuencia de movimiento, este final de carrera estaría siendo tocado. Entonces, tenemos que introducir una segunda condición. Como vemos acá del circuito, lo último que fue energizado
fue R4, entonces traigamos una condición precisamente con R4. Traemos un contacto normalmente abierto de ese relé R4 y ahora sí, con esas dos condiciones podemos energizar un quinto relé R5 para energizar al solenoide S3. Conectamos estos elementos de esta manera. Luego traemos un contacto normalmente abierto de R5 y luego traemos la bobina del solenoide S3. Con esto tendríamos que cuando el cilindro A haya regresado totalmente y toque este final de carrera, este contacto se cierra. Este ya ha sido cerrado por la condición anterior, entonces se energiza R5. Cuando se energiza R5, este contacto se cierra y energiza a S3, conmutando esta posición y produciendo C+. Lo simulamos, podemos ver A+, B+, B-, A- y luego C+. Para producir C- tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro C haya alcanzado su máxima extensión. Por lo tanto, vamos a introducir un final de carrera que vamos a llamar FCC2 en la posición de total extensión, que serían los 1000 milímetros. Y para producir ese movimiento C-, tenemos que conmutar esta posición, lo cual se hace desenergizando al solenoide S3, que fue energizado en esta línea por medio del relé R5. Entonces, si desenergizamos R5, estaríamos desenergizando S3. Y eso es lo que vamos a hacer para producir el movimiento. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de FCC2 y con ese contacto vamos a energizar la bobina de un sexto relé R6. Conectamos estos elementos de esta manera. Y acá es importante tener en cuenta algo, y es que tan pronto como desactivemos a este relé R5, es decir, que estemos desactivando a S3, el cilindro se empezará a devolver y dejará de tocar este final de carrera, lo que haría que este relé se desactive. Entonces es muy importante acá tener una línea de memoria para mantener energizada a esa bobina y que se dé el retroceso a pesar de que el cilindro C deje de tocar a este final de carrera. Entonces aquí ya tendríamos la activación del relé R6. Y entonces con un contacto normalmente cerrado de R6, desactivamos a R5, que era quien mantenía energizada a la bobina del solenoide S3. Vamos a simularlo. Tenemos A+, B+, B-, A-, C+, y C-. Hasta aquí tendríamos ya la secuencia de movimiento deseada, pero podemos ver en el circuito eléctrico que al final de la secuencia nos están quedando activadas estas tres líneas. Entonces, si volviéramos a oprimir acá el botón, podríamos estar quemando algunos elementos, produciendo daños en algunos elementos, o podría estar pasando lo que tenemos acá, y es que ninguno de los cilindros se mueve. Entonces tenemos que desactivar estas tres líneas para que nos quede bien la secuencia de movimiento. ¿Cómo podemos desactivar estas tres líneas? Podemos poner una condición de cumplimiento con la que sepamos que la secuencia se terminó. En este caso, esa condición sería que el cilindro C se encuentre totalmente retraído. Entonces, vamos a introducir acá un final de carrera FCC1 ubicado en la posición 0. Y con este final de carrera vamos a generar la desactivación de las tres líneas que nos estaban quedando encendidas. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCC1. Y acá es importante introducir una segunda condición, ya que al inicio del movimiento ese final de carrera, estaría siendo oprimido, entonces estaría cerrando este contacto a pesar de que es abierto. Entonces traemos una segunda condición que sería
un contacto normalmente abierto de la línea inmediatamente anterior, que sería DR6. Y ahora sí, con estas dos condiciones, vamos a energizar un solenoide, vamos a energizar la bobina de un relé que va a funcionar como el relé de apagado. Vamos a llamarlo R7. Entonces conectamos estas líneas de esta manera. Y con algunos contactos normalmente cerrados de R7, vamos a desactivar esas líneas que nos están quedando energizadas. Pero antes vamos a simularlo una vez más para ver cuáles eran las que estaban quedando activadas. Entonces sería esta línea de R3, la línea de R4 y la línea de R6. Entonces vamos a ubicar contacto normalmente cerrado acá en esta línea. Vamos a copiar y a pegar este contacto y lo vamos a traer también acá a la línea de R4. Y luego vamos a traer otro para la línea de R6. Y vamos a simular a ver si ahora sí tenemos nuestra secuencia correctamente. Se produce A más, B más, B menos, A menos, C más, C menos, y podemos ver que ahora sí todas las líneas quedan desactivadas. Si volvemos a oprimir el pulsador, tenemos que ver que se vuelve a cumplir la secuencia. A más, B menos, A menos, C más, C menos. A continuación vamos a repasar el funcionamiento total del circuito. En un inicio tenemos que todos los cilindros estarían totalmente retraídos, lo que quiere decir que los finales de carga FCA1, FCB1 y FCC1 estarían siendo oprimidos. Acá en el circuito eléctrico tenemos acá el contacto de FCA1, acá el de FCB1 y aquí el de FCC1. A pesar de que estos tres contactos son normalmente abiertos, como en el inicio todos los cilindros están retraídos, entonces estos tres contactos estarían cerrados. De ahí la importancia de las segundas condiciones, ya que si no las tuviéramos, estos tres relés estarían activados al inicio de la secuencia de movimiento. Las demás líneas del circuito, como podemos ver, comienzan con contactos normalmente abiertos, lo que nos asegura que también todas las demás líneas al inicio se encuentren desactivadas. Cuando pulsamos el botón de arranque, la energía vendría por esta línea, pasa a través de este contacto que es normalmente cerrado y energizaría a R1, lo que haría que estos dos contactos se cierren. Este primer contacto para mantener a la bobina energizada y este segundo contacto para energizar a S1 que conmutaría esta posición y produciría A más. Tan pronto como el cilindro A alcance la máxima extensión, toca este final de carrera FCA2. Este contacto se cierra, vendría la energía por esta línea, pasa por este contacto que es normalmente cerrado y energiza a R2, lo que hace que este contacto se cierre energizando a S2, conmutando esta posición y produciendo B+. Tan pronto como el cilindro B alcanza la máxima extensión, toca el final de carrera FCB2. Este contacto se cierra, viene la energía por esta línea, pasa a través de este contacto que es normalmente cerrado y energiza a R3, lo que hace que este contacto y este contacto se cierren y este contacto de acá se abra. Este contacto que se cierra de R3 permite mantener energizado a la bobina de R3 a pesar de que este contacto ya no quede presionado. Este contacto de acá se abre para desenergizar a R2
y que este contacto se abra y desenergice a S2, haciendo que el resorte conmute esta posición y se produzca B-. Tan pronto como el cilindro B alcanza este final de carrera FCB1, este contacto se cierra. Este ya estaba cerrado por la línea anterior y este es normalmente cerrado, entonces se energiza R4. Cuando se energiza R4, este contacto de aquí se cierra y este que está acá se abre. Cuando este se abre, desenergiza a R1. Estas dos líneas se abrirían y este contacto es el que desenergiza a S1, haciendo que el resorte devuelva la válvula a esta posición y produciendo A-. Tan pronto como el cilindro A regresa totalmente, toca el final de carrera FCA1. Este contacto se cierra. Este ya estaba cerrado por la línea anterior, este es normalmente cerrado, entonces se energiza R5, lo que hace que este contacto se cierre energizando a S3, que conmuta esta posición y produce C+. Tan pronto como el cilindro C alcanza a FCC2, este contacto se cierra. Este es normalmente cerrado, entonces se energiza R6, lo que va a hacer que este contacto se cierre y este contacto se abra. Este contacto se usa para mantener energizado a R6 a pesar de que este contacto se abra. Este contacto de aquí se abre para desenergizar a R5, lo que hace que este contacto se abra y se desenergice S3, haciendo que el resorte conmute esta posición de la válvula y se produzca C-. Tan pronto como el cilindro C alcanza su posición de máxima retracción y toca el final de carrera FCC1, este contacto se cierra. Este ya había sido cerrado por la condición anterior, entonces quedaría energizado R7, lo que hace que este contacto y este contacto se abran. Este desenergiza a R3, este desenergiza a R4 y este desenergiza a R6. Cuando R6 se desenergiza, este contacto se abre, desenergizando ese último relé de apagado R7, haciendo que todas las líneas queden apagadas al final de la secuencia de movimiento. Vamos a ver una última vez la secuencia. Tenemos A+, B+, B-, A-, C+, C-. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento 9 en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando esta otra secuencia: A+, B+, B-, C+, A-, C-.